creo que hay temas muy importantes que tenemos que seguir analizando. Eh, Recordando un poco nada más la importancia de la sesión anterior, que era revisar un matrimonio clave para la redención, ¿sí? O sea, un matrimonio clave para la redención fue la de José y María. Ujú. Porque Dios, obviamente, que es todopoderoso, y podría él haber decidido hacer varias cosas para lograr la redención. Bueno, vamos a ver que aquí el punto estratégico fue el matrimonio, y dentro del matrimonio fue que este matrimonio se uniera y que finalmente fueran las herramientas profetizadas para el advenimiento del Mesías. ¿Ya? Ese fue la estrategia. Y dentro de este matrimonio, que para el sistema social o del mundo, como podríamos reconocerlo hoy también, empezaría como un matrimonio que aparentemente, quiero hacer constar esto, eh, sería como un matrimonio que por haber venido ya un embarazo no deseado, por una relación íntima fuera del vínculo matrimonial, aunque sí del compromiso matrimonial, sería y empezaría como una familia o un matrimonio disfuncional, ¿sí? Eso aparentaría. Y de hecho, eso fue lo que la gente, la sociedad que rodeaba a la pareja de José y María, que estaban comprometidos, podrían haber pensado, ¿sí? Uy, no, estos jovencitos empezaron muy mal. Bueno, José no era tan joven, pero María sí. Y podrían haber dicho, no, es que ellos empezaron mal porque ella se embarazó antes de unirse formalmente en una ceremonia pública, familiar, y con la bendición de quien los casara en ese tiempo a su manera hebrea, ¿no? Y así es como debía de empezar, según la sociedad, según las leyes, que inclusive en el pueblo hebreo estaba muy mezclada la cuestión espiritual con la cuestión legal, ¿sí? De hecho, los sacerdotes eran la voz de la ley, no solamente religiosa, sino civil, penal, o sea, todos los tres figuras de un gobierno, el ejecutivo, el el otro que es ay, se me olvidan los tres poderes, bueno, el legislativo, o sea, las leyes, quien ejecuta las leyes, el que hace las acciones de gobierno, y el quien hace las leyes y el que las cumple, ¿no? O sea, en suma. Y sin embargo, ellos hacían todo. Y así debían de empezar los matrimonios, bajo esos tres tipos de legislaciones que al día de hoy, hasta hoy, siguen vigentes en la mayoría de los países que son democráticos o se reconocen como tales. Se encuentran esos tres poderes, ¿no? Ay, gracias, Silvi. Sí, ejecutivo, legislativo y judicial. Exactamente, muchas gracias. Me ayudan mucho sus opiniones. Entonces, eh, así debía de empezar todo matrimonio, ¿sí? Todo matrimonio. Y como eso estaba dentro del ámbito de lo espiritual, bajo la ley de Moisés, pues era también religioso para ese tiempo. Y así debía de ser. Cosa que comentamos que no, aparentemente para la gente no sucedió eso con el matrimonio de José y María, y que dijimos que José, para no infamarla, la quería abandonar secretamente. Ahí hablamos acerca de lo sobrenatural que ocurrió, que llega el mensajero de Dios y le dice a José en sueños, esa criatura que van a ser es el Mesías Redentor. Y bueno, ya eso cambió totalmente la perspectiva de José, como para enfrentar el ser señalado, el ser ridiculizado, el ser hecho objeto de burlas. Y bueno, pero ellos sí sabían la verdad de los acontecimientos. Y yo considero que ellos, seguramente que conocían bien la Torá, pues se remitieron a las escrituras de las profecías de todo lo que habla el Mesías Redentor. Y yo creo que leyeron todas las profecías, ¿no?
que en ese tiempo, pues ya estaban por ahí ya bien reconocidas de todos, tanto de la Torá, el Pentateuco, como de todos los profetas, Isaías, Jeremías, y todo el Antiguo Testamento habla del Mesías Redentor, habla de ese plan, desde el Génesis hasta Malaquías. Eso era lo que ellos tenían. Y debieron de haberlo escudriñado o lo sabían ya. Y bueno, lo que hicieron fue, hágase tu voluntad, Señor, y sea como sea lo que venga. Y tal cual sucedió. Entonces, fue un matrimonio que fue establecido por Dios a su manera de Dios, y ahí encontraremos la razón que ya comenté algo desde la sesión anterior, al cumplimiento puntual de cada una de las diferentes profecías. ¿Sí? Fíjense, estaba buscando un dato que se me hizo muy interesante de cuántas profecías se cumplieron em, en cuanto a en cuanto a lo referente a, les voy a decir a qué, en cuanto a todas las profecías del Mesías, ¿sí? Todas las profecías mesiánicas que se debían de cumplir, y por eso fue tan especial este matrimonio. Y ya después les voy a decir por qué tengo que hacer referencia a las cuestiones mesiánicas o cumplimiento profético, ¿sí? Porque cada matrimonio hoy en Cristo es parte de este cumplimiento también profético. Ujú. Vamos a ver qué gran importancia. Y cuando no hay conciencia plena de este cumplimiento profético en cada matrimonio, tiene la vulnerabilidad para volverse un matrimonio inestable, un matrimonio que no está entendiendo la voluntad de Dios para el matrimonio, y cae en la disfuncionalidad, aunque se diga creyente, que hay muchos en el cuerpo de Cristo, pero esa incompatibilidad, disfuncionalidad o lo que ustedes quieran, como quieran llamarle, es porque abunda la ignorancia de esto, abunda la ignorancia y no se le da el sentido espiritual correcto, profundo, necesario a lo que es el matrimonio. Fíjense nada más qué dato les voy a dar. En todas el cumplimiento de las profecías del Mesías, que fueron 48 profecías que se cumplieron, todas las profecías que se dieron con respecto al Señor Jesucristo. Por ejemplo, al que nosotros nos interesa, que es nacido de una virgen. Y algo comentamos la vez pasada. En Isaías 7:14 dice así, por tanto el Señor mismo les dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso está en Isaías 7:14. Bueno, y cuando se cumple toda profecía, se emite y después se cumple. Se emite una profecía y después se cumple. Como lo hemos estudiado, que cuando leímos los pactos de Dios con Abraham, con David, con todos ellos. Bueno, se cumple cuando ocurre lo que comentamos la vez anterior, Mateo 1:18, versículos 24 y 25. Para ser más precisos, Mateo 1, versículos 18, 24 y 25, que también leímos Lucas porque es más completo, como más, más enriquecido, ¿no? Lucas 1, 26, 35. Pero bueno, ¿qué dice esta escritura de Mateo 1, 18, 24 y 25? Bueno, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bien, ¿a quién pertenecía la paternidad? Espiritual totalmente, no física, no debía de ser física. Y toda esta paternidad fue por intercesión o por intermedio, la intermediación del Espíritu Santo. Que así como se creó en el principio toda la tierra y todo lo que se hizo en la creación, que fue uno de los que lo hicieron fue el Espíritu Santo, sin ninguna situación diferente se hizo también en María, siendo virgen. Bien, eso solamente Dios lo podía hacer. Bueno, dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Ok? Eso lo sabemos, lo conocemos muy bien. Bueno, esta fue una de 48 profecías y tal cual sucedió. Y así toda hay una serie de profecías que, bueno,
no nos tomaría mucho tiempo estar hablando acerca de esto. Pero yo el dato que me interesa es decirles cómo de antemano con los profetas Dios anticipó que debía haber este nacimiento con una señorita, con una virgen. Y todo lo que después se fue cumpliendo en el ministerio mesiánico del Señor Jesucristo. Y de estas 48 profecías, ¿saben ustedes cuánto sería la probabilidad de que un hombre, una persona, bueno, como fue el Señor Jesús, cumpliera las 48 profecías que están anunciadas entre todos los profetas y todo lo que está en el Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿Saben cuántas probabilidades habría que se cumpliera? Les va a maravillar el dato que les voy a dar, ¿sí? Que es un dato impresionante. Es más, se los tengo que escribir en el chat para que se entienda esto que estoy diciendo. Fíjense, ustedes conocen lo que es en la cuestión de las matemáticas, cuando se dice, por ejemplo, 10 al cuadrado, ¿sí? 10 al cuadrado es la multiplicación de dos veces el número 10, ¿sí? 10 y arriba se le escribe un numerito. No sé si aquí tenga esa función, pero se supone que debo tenerla. Pero bueno, no creo que se las pueda escribir acá, porque tendría que buscarla aquí, me vaya yo a salir del Zoom, me da temor a salirme. Bueno, pero se lo voy a poner con letras, ¿sí? Es para que se entienda. 10 al cuadrado, ¿sí? O a la segunda potencia, ¿sí? Que 10 al cuadrado es multiplicar 10 por 10 es igual a 100, ¿sí? O sea, entonces tiene dos ceros, el 100 tiene dos ceros, ¿sí? Entonces, en una manera muy simplificada de hacerlo, ahí está, 10 al cuadrado, ¿ok? Bueno, las profecías que se cumplieron, profecías cumplidas, se los voy a también escribir acá, fueron 48 profecías que para el Mesías se cumplieron. 48 profecías. Las probabilidades de que se cumplieran en Cristo las 48 profecías era de 10 a, aquí lo estoy escribiendo, a la 400, no, a ver, déjeme ver, ay, es que es increíble. Las probabilidades serían, déjenme calcularle aquí, sí, 10 a la 157, 157, ahí se les anota. 10 a la 157 potencia. O sea, un 10 seguido de 157 ceros. Ujú. Era las probabilidades de que se cumplieran las 48 profecías en el Mesías. Ujú. Pero me están diciendo que no tiene luz y les digo que déjenme escribirles porque aquí me están diciendo de acá de Córdoba, algunas partes estuvo muy fuerte la tormenta, y afectó muchas cosas. Bueno, fíjense, 10 al cuadrado fueron 140, 10 a la 157 potencia. Esto yo lo consulté de un gran maestro de la palabra, de la palabra de Dios, y fíjense lo que él dice que serían un número así de 157 ceros, un 10 seguido de 157 ceros. Dice, si tuviéramos, él hace un ejemplo para calcular las probabilidades, más o menos dimensionarlo en nuestro cálculo. Si nosotros pudiésemos alinear todos los electrones de un átomo, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, para hacer un tamañito de... Sí,
Sí, estoy empezando. ¿Por qué no ves entras a YouTube de ahorita de la L, la P? Está en el chat. Sí. Bueno, es que para ti me está preguntando. Bueno, seguimos. Fíjense nada más cómo está esto. Pudiéramos hacer nada más contar los electrones en una pulgada de largo, no sé lo que mide un pulgar, porque ahí hay millones y millones y millones de electrones. Bueno, saben ustedes que si nos pusiéramos a poder, imposible, ¿no? Pero bueno, es un cálculo matemático. Si pudiésemos contar uno tras otro de esos electrones, ¿saben cuánto tiempo, contando incansablemente a razón de 250 por minuto? Contar 250 electrones por minuto, imagínense la velocidad para contarlos. ¿Saben cuánto tiempo nos tardaríamos en contar todos los electrones alineados así a 10 a la 157 potencia? 19, más o menos, 19, ah, contándolos así, 19 millones de veces por 19 millones de veces más 19 millones de veces. O sea, 10 a la 21 potencia de años. O sea, 10 21 ceros para contar uno por uno todos los electrones que hubiera en una pulgada de largo. Es la probabilidad, es el tiempo que nos tardaríamos en contar. Esa. O sea, ni me pongo a pensar, ¿no? O sea, me vuelvo loco de tratar de pensarlo. Sí, porque literalmente es imposible, imposible poder contar este dato. No se puede, ¿no? Bueno, pues se cumplieron las 48 profecías dichas por personas diferentes y todo. Que esto Dios lo sabía que se iba a dar y Dios tenía por eso tanto interés en que este matrimonio se prosiguiera con el plan porque era el tiempo que se tenía que dar. Y bueno, y recae todo en un hombre, en una decisión, en la noche con José. Y esto es clave que lo entendamos. En las relaciones matrimoniales, la decisión que deba tomar en una pareja que va a casarse, va a ser una decisión eterna. No exagero, es una decisión eterna. ¿Por qué? Porque si es entre dos, en un varón y en una mujercita que han nacido de nuevo, que ha nacido del Señor, ahí se va a aparecer Cristo en medio de los dos, como se haya aparecido en medio de José y de María. ¿Sí? O sea, que eso vuelve nuevamente a darse nuevamente. Espero que capten la importancia que esto tiene. ¿Sí, Lore? ¿Sí? ¿Se entendió? Que la probabilidad es de que Cristo se aparezca nuevamente en un matrimonio como José y María es la misma. Es más, tendríamos que sumar las profecías de nuestras propias vidas, que Dios ya tiene conocimiento de antemano de cada uno de nosotros. Tendríamos que sumarle todo eso. No, más allá de cualquier imaginación, más allá de cualquier límite de razonamiento humano. ¿Me explico? Entonces, así era de importante. Por eso es tan importante que un matrimonio pueda llegar al pacto matrimonial con todas las probabilidades cumplidas de las profecías en ambos, a través de la redención del Mesías, para que se pueda dar a luz a Cristo, dar a luz a Cristo en nuestro espíritu y podamos nosotros reunirnos en el vínculo matrimonial. Bien. O sea, es tremendo esto, tremendo, tremendo. No sé si hablé con ustedes, con ustedes fue que hablé acerca de lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de la regeneración. No sé si hablé con ustedes de ese punto. Ujú. ¿No? Bueno, les voy a decir qué es lo que pasa también. ¿Por qué estoy enfatizando tanto y da y da y da con el matrimonio? Porque eso, como les dije en la clase anterior, se los dije, eso nos hace medir la magnitud de lo que es el divorcio.
¿ok? Por eso tenemos que dar estos datos, porque así de significativo y enorme es el divorcio, ¿ok? Fíjense, una situación. Eh, esta palabra regeneración, ¿sí? Solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. No aparece en el Antiguo Testamento, no aparece. Y el que la dice por primera vez en toda la cultura y el conocimiento del único Dios verdadero que es en la nación de Israel, fue el mismísimo Señor Jesucristo. Él la da a conocer y emite esta palabra, regeneración. Miren, Mateo 19, ahí lo podemos darle lectura, porque es cuando aparece por primera vez, que esto ocurrió en el acontecimiento de un joven rico que quería seguir a Jesús. ¿Se acuerdan de ese episodio que ocurrió, no? Que fue verdadero, que llegó un joven rico que quería seguir a Jesús y le dice, yo te quiero seguir, Señor, yo quiero ser tu maestro, que tus enseñanzas y todo. Y el Señor Jesús se le queda viendo, yo creo, con una mirada de esas cargadísimas de amor y ternura, que yo creo que el Señor Jesús daba como el buen pastor, ¿no? Decir, ay, este jovencito, qué hermoso, qué lindo está, qué lindo que me quiera seguir. Me ha reconocido a mí como alguien importante para su vida, ¿no? Para que él siga mis enseñanzas, mi ejemplo de santidad, de todo lo que... Y le dice, nada más te falta una cosa, que regales todas las cosas que tienes, porque tenía muchas cosas, era muy rico. Y el joven se dice que se puso triste y dijo, y se fue, se fue. Y dice, y una de las cosas que ocurren en esta, pues no es una parábola ni nada, ¿no? Es cuando el Señor Jesús dice el que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Que el ojo de una aguja era una medida de una puerta, no una aguja de coser, sino la medida de una puerta, que todavía existe allá en Jerusalén, hasta hoy está. Y dice que se fue muy triste y cuando los discípulos oyen y ven esto que les dice a este joven, le dicen, pues entonces, ¿quién va a poder ser salvo? Imposible que alguien pueda ser salvo, pues porque pues riqueza es lícita, es buena, es necesaria, es deseable, y le dicen, ¿quién podrá ser salvo? Y en el 26, para entender el contexto, mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y le hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, le cuestiona a Pedro, ¿eh? Y él le dice, Jesús le dijo, de cierto les digo que en la regeneración, ahí está la palabra, en la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Bueno, ¿a qué le parece esta expresión del Señor Jesús? Cuando dice, el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos o tierra. ¿Cuándo nos pasa eso en nuestras vidas? En la mayoría de las veces, en la mayoría de los matrimonios. ¿Cuándo pasa Cuando eso? nos casamos, Cuando nos unimos en matrimonio, ¿verdad? Porque dice, dejarás a tu padre y a tu madre y serán una sola carne, ¿verdad? Bien, es exactamente lo mismo. O sea, que nosotros aquí podemos darle un enfoque preciso a cuando se deja la familia parental, o sea, a papá, a mamá, y formo una familia ahora con mi cónyuge. Sí, cuadra perfectamente, encaja perfectamente. No hay ninguna confusión en eso. Pero aquí la clave
y a la que yo me quiero referir es cuando Jesús les dice, les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Y bueno, ahí que se da por primera y única vez en los evangelios esta palabra, la vuelve a retomar el apóstol Pablo, porque él sí la entendió bien, él sí la tuvo clara, qué es lo que significaba, y la volvemos a encontrar mencionada por el apóstol Pablo en una carta que le escribió a Tito, uno de sus hijos espirituales o de sus discípulos, ¿no? Que después fueron también apóstoles cuando maduraron en el ministerio. Bueno, en Tito 3 dice en el versículo 5, fíjense, bueno, voy a leer desde el 4, leamos desde el 4, Tito 3 4 5 hasta el 7. Tito 3 versículos 4 al 7. Después de que ha escrito Pablo de cómo era nuestra vida anterior, que pudo haber sido la de un novio o una novia antes de conocer a Cristo, y ya después cambia nuestra situación espiritual cuando nacemos de nuevo en Cristo. Bueno, dice así, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ahí ya empezamos a echar a andar la maquinaria neuronal, ¿no? En México decimos, ya nos está corriendo la ardilla, nos está caminando la ardilla. Ya ven que hay unas rueditas de jaulita donde pones un ratoncito, o de esos ratitas blancas, o una hámster, o hasta una ardilla, y caminan toda la noche, y están corre, 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 y ahí están adentro, ¿no? Sí, bueno, eso es cuando se echa a andar algo. Bueno, así, para que echemos a andar la ardilla que está en nuestro cerebro y entenderlo. Fíjense, dice, porque se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. A ver, para empezar, ¿a quién consideramos que es nuestro Salvador? ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo. El Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador, pero aquí trata por en la misma categoría, el mismo nivel, el apóstol Pablo a Dios Salvador, el Dios Salvador, el Dios que salva, el Dios que preserva, el Dios que rescata, el Dios que restaura, el Dios que reconcilia. ¿Sí se dan cuenta? Por ahí está entrando el apóstol Pablo, ¿ok? Y luego sigue diciendo, y su amor para con los hombres o para con los seres humanos, hombres y mujeres. Y dice en el versículo 4, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, que es necesario hacerlas. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Dos cosas que dice el apóstol Pablo, el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. No se les olvide esas dos cosas, ¿eh? Esas dos situaciones que se dan. Sigue diciendo en el 6, el cual, habla del Espíritu Santo, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. O sea, habló de Dios nuestro Salvador y ahora habla de Jesucristo nuestro Salvador, igualando o empatando las dos personas, Dios, el Padre Celestial, y Jesús, Jesucristo, también el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Bien, bueno, dice el 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Ok? Palabras importantísimas que dijo y escribió el apóstol Pablo. Pero aquí lo que nos interesa a nosotros es entender primero la palabra esta regeneración. ¿Sí? Bueno, esta palabra que solamente se escribió en el griego porque no está en el hebreo, porque no está en el Antiguo Testamento, esta expresión, sino solamente dicha por Cristo. Claro, la dijo en arameo, pero después se tradujo, se transcribió al griego y así ya después se dio a conocer en la traducción del griego. Pablo a Tito, él ya la escribe en el griego, porque pues Tito era griego, ¿no? Entonces, regeneración lo que significa que tiene varios significados, pero tiene uno en especial que es sumamente interesante.
Fíjense, una de las cosas que significa, en el griego es palingenesia, en el griego es palingenesia, con S, palingenesia. Ujú. Eso es lo que significa regeneración, palingenesia, ¿ok? Y significa la restauración mesiánica, restauración mesiánica, ¿ok? ¿Y cómo debemos de entenderla? Que a través del advenimiento del Mesías se iba a lograr la restauración del ser humano. ¿Ok? Vuelvo a repetir, que solamente a través de la redención y de las acciones de la redención a través del Mesías Salvador, en la humanidad pueda ser restaurada. ¿Y cómo puede ser eso posible? Bueno, se dio desde que el Mesías Redentor vino a la tierra, porque es el Señor Jesucristo y Él está dando la clave en Mateo 19, que leímos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Lo que dije al principio, que cuando un matrimonio se une conforme al propósito y al diseño de Dios y empieza su matrimonio con los dos espiritualmente vivos y activos, nacidos en Cristo, ¿sí? Que en lo personal, se lleva a cabo la redención en cada uno de nosotros. Dice, Roge, qué gusto verte, te saludo. Este, en lo personal, surge y emerge la restauración gracias al Mesías Redentor, la palingenesia personal. Bien, en lo personal nada más, en el hombre y en la mujer. Cuando un hombre y una mujer se unen en el vínculo matrimonial, allí, ahí se da la restauración completa, como le pasó exactamente igual a José y María, cuando es concebido el Mesías Redentor en María, por la obra del Espíritu Santo. Y que José, entendiendo ya por la revelación que tiene en el sueño, que el ángel le da, ahí es cuando ya se complementa, se completa la palingenesia en ambos. Es decir, ahí, y díganme si no fue así, José es restaurado en su corazón y en su espíritu. ¿Cuál evidencia hay de que él fue restaurado? Que acepta el embarazo de María. ¿Ok? Ahí vemos cómo él es restaurado. María ya había sido restaurada, pues ella es restaurada completamente y lo confirma ella cuando José le dice, ¿es acepto? Creo que sí, está el Mesías en ti, el Mesías Redentor, el que fue profetizado, 48 profecías que estaban detrás de ese cumplimiento profético, y que te acepto, acepto el desafío. Y ahí está María, tiene su propia palingenesia. Y ahí ambos, como matrimonio, el Mesías Redentor ya va a emerger cuando nazca. ¿Ok? Que eso sucede hoy en cada matrimonio. Igual, porque somos exactamente igual. Claro, ahí, cómo va a ser concebido un nuevo ser humano. Bueno, va a ser concebido por medio del varón en una mujer y que deba replicarse, y ese es el diseño y propósito del Señor, que sea virgen, aunque muchos se burlen y hagan, no, pero ¿cómo eso ya es de la antigüedad? Eso ya no se usa. No, déjenme decirles que estamos hablando de un plano espiritual. Ahí explicaré una situación que también sé que es importante que yo le explique, que causa muchas disfuncionalidades matrimoniales, porque tenemos que ver las causas de las separaciones, ¿sí? Ahí vamos a llegar también. Por eso tenemos que estudiar a fondo lo que significa lo que estoy comentando. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿No? Ay, Lore, sí, Lore dijo que no vamos bien. No hay dudas. Bien, vamos bien. Ok. Ahora, fíjense qué interesante que esta regeneración
hace emerger este, y este es el enfoque que le está dando el Señor Jesús al matrimonio, cuando ahí hicimos la lectura de Mateo 19, precisamente ese enfoque que le da él en la relación matrimonial, cuando él dijo, y ya lo comenté, cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer, o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más. Miren, se los puedo así asegurar al 100%, al 100%. Hoy, el día de hoy estamos hablando del siglo XXI. Hoy estamos hablando de la predicación del Evangelio en nuestros tiempos, ¿sí? Pero esto, por tratarse de una cuestión de corte eterno, de una situación y un ámbito de eternidad, el matrimonio que se inicia en sus relaciones íntimas vírgenes, los dos, recibe 100 veces de todo lo bueno que puedan ellos planear, diseñar o tener en sus corazones. ¿Sí? 100 veces. Y lo hemos visto así, cosas que les podré yo mencionar y decir de cómo hay de testimonios de provisión, bueno, de muchas cosas. ¿Por qué? Porque surge y emerge el Mesías Redentor en cada matrimonio. Por eso es el enfoque que le da el Señor Jesús para el matrimonio, porque él ya había visto que era necesario y él regresa, y fíjense, otra de las cosas que tiene que ver con la palingenesía es que también otra de sus conceptos de esta palabra tan poco extraña es regresarnos al Génesis. Por eso es palingenesia, es decir, al Génesis, al origen del principio. También significa eso, palingenesia, regeneración. Regeneración. O sea, volver a reedificar la genética original espiritual del hombre y de la mujer. Nos regresa como era en un principio. Esto va a ser importante para entender el concepto que tenía Jesús del divorcio. ¿Ok? ¿Vamos bien? Nos regresa a como eran vírgenes Adán y Eva, porque eran vírgenes, ¿no? Los dos eran vírgenes. Imaginen cuántas promesas perdieron ellos, no por esa situación, sino que les voy a decir otra cosa también bien fuerte, pero más adelante, que tiene que ver con de lo que empezamos a ver en este módulo de la crianza de los hijos, ¿sí? Voy a reforzar algo que ya hablamos con un dato bien interesante. Bueno, pero continuamos. Entonces, esta palingenesia y que se va a dar y que se dio con José y María cuando ellos son restaurados y nace el Mesías Redentor. Después ellos tienen que, bueno, pasar el proceso, que no fue fácil, porque bueno, José acaba sus días como cualquier persona. ¿Se acuerdan cuando van a buscar María y sus hermanos de Jesús, que estaba dentro de una casa predicando, y van, y estaba llena la casa, como se llenaban en ese tiempo, y le dicen, maestro, afuera te buscan tu madre y tus hermanos. Y Jesús les dice, a ver, vamos a poner las cosas en claro. Porque él ya estaba en pleno ministerio de su mesianismo. Ya estaba en el ministerio de ser el Mesías. O ya estaba en pleno. Ya había dejado atrás el ámbito de la familia. ¿Sí? Ya a los 30 años de edad, él ya estaba en plena función de todas las actividades que él realizó
en todo lo que él hizo. Y él dice algo acerca de ellos, dice, a ver, el que hace la voluntad de mi padre, eso, eso es tener padre y madre y hermanos y familia, etcétera, etcétera. Que obviamente uno cuando lee esa escritura dice uno, wow, pero ¿cómo se atrevió el Señor Jesús, decir eso de su propia familia? David, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Sí, Doc, porque ahí escuchando eso pienso en la mamá pienso en María. En cierta manera, María sí hizo la voluntad de Dios, justamente al tenerlo. La Entonces, acepta. sí es familia de él. Ujú. O sea, él hizo esa diferencia quizás como para dejar un punto o también hizo la diferencia para con María. Es interesante lo que dices porque me sirve de recordarles y recordatorio para mí mismo cuando hablamos acerca de cómo Eva dio a luz la mentira. ¿Sí? Por le quiso caerla y le extravía la mente la serpiente antigua, ¿sí? Y da a luz la mentira. Bueno, ¿se acuerdan que en esa ocasión cuando tocamos el punto, se profetiza el propio Padre Celestial a Adán y a Eva y le dice que de ella, de Eva, nacería la simiente, ¿sí? Y que esta simiente le aplastaría la cabeza a la serpiente, ¿no? Que habla proféticamente del nacimiento del Mesías Redentor. ¿Ok? Y eso es justamente lo que sucede, porque ¿qué va a ser María? Y fue la elegida, que diese a luz a la verdad, que es Cristo. O sea, Eva dio a luz a la mentira, por eso es el padre de la mentira, como lo identifica el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando habla con fariseos y todo. Y después María va a dar a luz a la verdad, que es el Señor Jesucristo, para revertir ese proceso. Y allí es cuando la mujer, ¿sí? Vuelve a adquirir su capacidad procreadora para poderle dar y generarle hijos a Dios a través del matrimonio. Por eso Pedro dice que la mujer será salva teniendo hijos, pero no es que sea la salvación a través de la redención, a través de la cruz, porque si no, imagínense, no es algo biológico, no es algo físico, eso tiene otro contexto, sino que es la capacidad de que en la mujer específicamente, readquiera su capacidad procreadora, no solamente el hecho de que pueda procrear biológicamente, sino también emocionalmente, espiritualmente, ser proclamadora de las buenas nuevas. Y entonces, porque el Señor ya veía que la mujer también tendría que participar de la circuncisión del corazón, que la mujer la hace partícipe en el acto de la circuncisión, igual que al varón, a la mujer por lo que ocurrió con Séfora, cuando ella le hace la circuncisión a su hijo, a Gerson. ¿Mm? Voy a volver a tomar ese punto cuando hablemos acerca de la separación, que ya vamos a llegar a ese punto. ¿Sí? Ahí lo vamos a volver a analizar. Entonces, la mujer es dignificada por el Señor después de la aceptación de María, que tiene su gran mérito, por supuesto, y no estoy mezclando alguna idea de alguna línea del romanismo, eso lo toma, pero después hace lo que hace en sus observaciones personales. No estoy criticando ni juzgando en su línea de pensamiento y creencia. El nuestro, el nuestro es la dignificación de todas las mujeres en su capacidad de generar y ser algo que el Señor hace. De que algo que no sea después de la procreación ya es. ¿Sí? Es decir, un ser humano que no existía en la eternidad, cuando procrea, da origen y da luz a un ser humano eterno que jamás antes no existía como ser humano y que de ahí en adelante ya está la eternidad delante de ese hijo que da luz. ¿Sí? Esa, esa, esa atribución de la generación de la procreación es un atributo de Dios, porque así creó Dios al hombre también. No existía la humanidad, crea al hombre de que no era y después ya está Adán.
y es sacado de la tierra, que de ahí han tomado algunas filosofías terrenales obsoletas y cortitas, que no alcanzan a explicarse más cosas. De ahí forma el Señor al hombre del polvo de la tierra. Y adentro del hombre ya tiene contenida la mujer, en su costado, en todo su cuerpo, en todo su cuerpo, en todas las células. ¿Me explico? Entonces, esta capacidad procreadora dignifica a la mujer y quien lo tiene que experimentar porque fue la escogida por el Señor en su soberana voluntad, porque era el tiempo, era el momento, era el cumplimiento profético de, ya les dije, cuántas profecías se cumplieron, 48 profecías en el Mesías, que es extraordinaria las probabilidades de que eso se cumplieran las 48 profecías. Y nace el Señor Jesucristo. Ujú. Pero vayamos al punto, por la importancia que le da el Señor Jesús aquí en Mateo. El enfoque que le da el Señor Jesús es al vínculo matrimonial. ¿Ok? Ahí es en donde quería que los discípulos eh, se pusieran a pensar un poco. Dice, bueno, que dejare a padre y a madre, entonces, sí, pues yo hice eso. O sea, los apóstoles, la mayoría de ellos, en el ministerio de los 3 años del Señor Jesús, tuvieron que dejar sus trabajos, tuvieron que dejar su círculo social, tal vez sus amigos, tuvieron que, no sé, dejar todo. Bueno, ahora que está esta serie tan exitosa de Chosen, o que sí les recomiendo que la vean, sí la vean porque está muy, muy fiel a lo original. Hubo 540 y tantos o 500 y tantos colaboradores distintos para investigar cada palabra, cada escenario y cada cosa que se dice en esa serie, ¿no? O sea, muy fiel. Claro, no llega a tanta revelación, porque hay cositas que, bueno, deberían de entrar a esta escuela para que la tuvieran. Nada, no es secreto. Qué modesto me vi hoy, ¿no? No, pero bueno, esta situación que se dio, que se replica los discípulos, después de su ministerio, sí se llevaron a sus esposas y a sus hijos a sus propios ministerios. Pedro general no salió la mayor parte de su tiempo, mm, radicó en todos los ámbitos de Jerusalén, de Israel. Sí salieron algunos con sus propias familias, la mayoría sí se casó, la mayoría ya estaba casado, ¿no? El único que parece ser que no estaba casado era Juan, porque era un adolescente, y no se sabe si se haya unido en matrimonio, tal vez sí, no se sabe. Hay cosas que no quedaron escritas, pero no es relevante para la fe. Pero Andrés, por ejemplo, ¿no? Andrés se fue a predicar el evangelio a lo que hoy es Inglaterra. Él llegó hasta allá y ella fue martirizado. Tomás se fue a la India. Tomás se fue a predicar. Hoy todavía existe la iglesia que fundó Tomás, por si ustedes no lo sabían. Todavía existe hoy la iglesia que fundó Tomás en la India. Ahí murió martirizado también, con lanzas lo martirizaron. Todavía está ahí. Y todos salieron con sus familias, ¿sí? ¿Cumplieron y entendieron la escritura esta? Sí, finalmente la entendieron. La gran importancia del matrimonio, que en cada matrimonio se aparece a la pareja el Mesías y se le aparece a los hijos a través de los padres. Ujú. ¿Cómo se le aparece a los hijos a través de los padres el Señor Jesucristo a los hijos? A los hijos se les aparece el pastor y sacerdote en la persona de su padre. ¿Cómo se les aparece el maestro y el profeta a los hijos? A través de la madre. ¿Y cómo se les aparece el evangelista? A través del propio matrimonio que le enseñan las buenas nuevas a sus hijos. El ministerio quíntuple. ¿Y cómo no se les va a aparecer el Mesías Redentor si cada uno de nosotros portamos a Cristo en nuestro corazón? Díganme, ¿cómo no se va a aparecer? ¿Ok? Y se aparece.
Y se cumple la palingenesia, la palingenesia, esa palabra tan rara, la regeneración. Y aparte que se nos da el Espíritu Santo para que suceda, y eso es el plan para el matrimonio en esa unión de mesiánica, la aparición de Cristo el Mesías en el vínculo matrimonial. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se ha entendido? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, ahora vamos a ver algo que como siempre vemos aquí en nuestro estudio, en nuestros manuales. Miren, aquí estamos en la página 3. Aquí está. Aquí todo esto que está aquí en esta página viene un poco, no a manera tan profunda. Ese es digamos, el, este, la frutilla de la torta, ¿no? En los manuales, lo que hablamos en clase. Ajá. Así es que el que está en clase, recibe esto, lo recibe, lo que no está escrito en los manuales. ¿Por qué? Porque la verdad es que es solamente un material de consulta, pero también es una guía, ¿sí? Es una guía para ir siguiendo lo que estamos hablando. Bueno, entonces, en esta página, ya estoy aquí en la 4 y se los voy a marcar. eh, ya sé, espérenme, no, no, espérenme, estoy pasando por algo aquí. Esto es, desde acá, en la 3 sí, en la 3 aquí, todo esto que está aquí iluminado. Bueno, sin embargo, conocemos la historia de la caída, de Adán y Eva. Fíjense qué ocurrió ahí, y ese es el otro dato que les quería dar. Tengo que irme a remitir algo de su condición de ellos. Bueno, de ser criaturas eternas por el engaño sensorial e intelectual de Eva por parte de Satanás y de manipulación y decisión consciente de Adán, porque no lo hizo sin saber Adán. Sus condiciones espirituales cambiaron. De ser eternos pasan a la de criaturas falibles y finitas, corruptibles y transitorias en cuerpo, sujetas a las pasiones del alma y en sus áreas espirituales la ausencia y separación de Dios, aunque conservan su inmortalidad espiritual. La anterior condición repercute inmediatamente en la totalidad del ser de ambos. Lo vemos reflejado en conductas llenas de temor y vergüenza, ¿no? Una conducta totalmente movida por las emociones. Son incapaces de aparecer ante la presencia del Dios Santo a pesar de su propio Padre. El área en la cual hace mella inmediatamente en Adán y su mujer es en su propia sexualidad y relación de pareja. El hombre proyecta su propia responsabilidad sobre la mujer y usa de muleta o de recargarse la fragilidad de la mujer, o sea, su esposa, su mujer, su esposa. La mujer, aunque es sincera, confiesa la desobediencia. Esto puede considerarlo, fíjense, esto se puede considerar, ese acto de Adán de acusar ante el Señor a Eva, es como un divorcio emocional, ¿ok? Una separación. Es que la mujer que me diste por compañera, espérame, es que es más que tu compañera. Ustedes son una sola carne y estás disociando el ser una sola carne, alma y espíritu de ella, de tu mujer. Sí, pero pues es que es mi compañera y ella me dijo que comiera y pues yo me sujeté y obedecí. Y ella es la que fue la causante de que ahora yo tenga esta condición, porque ya estaba cambiando la condición de Adán ahí, ¿no? Dice, y en donde el promotor, fíjense, finalmente, el promotor, este, es el propio varón al rechazar a su mujer de una manera déspota, porque así nos da la impresión, ¿no? Y de reproche para con Dios, evadiendo su responsabilidad moral y de mayordomía ante su padre. Y eso ya es el germen o el embrión de un futuro divorcio. Ujú. Y sí, hay una separación. Recuerden que vimos el concepto de lo que es divorcio. ¿Se acuerdan? Que dijimos que divorcio es abandonar, dejar atrás, ¿sí? Desentenderse. Todo lo que vimos aquí al principio, que aquí se lo recuerdo,
Aquí está, del término divorcio, ¿sí? Que del griego, que es una palabra bien difícil de pronunciar, apostación, apostación, qué difícil. Primariamente significa abandono o estar alejado, mantenerse alejado, que es, bueno, materializado en el Antiguo Testamento y en una carta de divorcio, ¿sí? Pero bueno, y eso es el concepto de lo que significa la palabra divorcio, ¿bien? Así de difícil está, es impronunciable. Bueno, en la página 4, ahora sí vamos a la 4, que aquí sí dice lo siguiente. Dice, desde estos tiempos, la institución matrimonial se vería manejada en el aspecto espiritual por el enemigo de Dios. ¿Por qué desde el principio? Porque había logrado seducir espiritual y mentalmente a Eva. Y físicamente, no, pero va a tener repercusión también cuando son expulsados del huerto del Edén, ¿sí? Y pasa algo también ahí gravísimo, gravísimo. Miren, les comento para que vean ustedes por qué es el sufrimiento de los hijos en el divorcio. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Porque por esta irresponsabilidad de esta primer pareja. ¿Qué es lo que pasó? Cuando Adán y Eva salen del huerto del Edén, todavía no nacía Caín, ¿cierto? Todavía no nacía. ¿Cuándo tuvieron al primer hijo? Cuando estaban fuera del huerto del Edén. ¿Está bien? Ahora, fue terrible porque en primer lugar, toda la creación, hubo un decreto de parte de Dios. Y el decreto fue que toda la creación, por causa de la desobediencia de Adán y de Eva, caería bajo maldición, bajo la corrupción y la muerte. ¿Sí? Toda la creación. Y toda la creación es toda la creación. Y toda la creación se iba a hacer contrario a la humanidad. Y bueno, veámoslo así. La mayoría de los animales, solo los perritos y tal vez los gatos, bueno, son los únicos que son medio amigables con el hombre. Pero de ahí en fuera todos, a veces hasta los perros son traidores, ¿no? No toleran o no aceptan tan fácilmente al humano, la mayoría, o les da miedo y se defienden o atacan. Es cuando nace el veneno, la ponzoña, nacen los virus y las bacterias, todo eso. No es culpa de Dios, es responsabilidad del hombre que haya enfermedades y que haya tantos desastres naturales, también porque la misma naturaleza se va en contra del hombre por su traición. Miren, si el agua hablara y dijera acerca de esta traición del hombre, diría, a ver, hombre, vente aquí, métete aquí conmigo, vente a mi interior, el agua, ¿no? Y te voy a ahogar. ¿O no pasa eso? ¿Sí pasa eso o no pasa eso? ¿Ah? Y el sol que dijo, ay, sí, el hombre, ¿verdad? Por su culpa, pues ahora si te pones bajo mi poder, te voy a quemar. ¿Y sí pasó o no pasó? Sí pasa, ¿no? Y la oscuridad y la luna y las estrellas, así como se oye de romántico, pero si fuera noche eterna, ¿qué pasaría? No fabricaríamos vitamina D, los huesos se nos harían de gelatina y ahí nos romperíamos con cualquier brisa, ahí que soplara, ¡fum! Huesos de cristal. Las tinieblas, eso pasa, y muchas más cosas, muchas más cosas. Toda la creación se va en contra del hombre, toda la creación, y tiene que sobrevivir con eso. Por eso el Señor le dice a Adán y Eva, espinos y cardos la tierra te va a producir, y para que comas el pan de todos los días vas a sudar sangre, vas a sudar y a sufrir. Y a la mujer le dice algo bien importante, o sea, clave, tus preñeces serán con dolor, en el capítulo 3 del Génesis. Tus preñeces y darás a luz con dolor. Y Eva se queda pensando y dice, ay, ¿y cómo será eso? ¿Cómo será que yo voy a tener mis preñeces y voy a dar a luz con gran dolor? Pues si yo no sé lo que es un embarazo, pues no, todavía no estaba embarazada. O sea, Eva no salió embarazada del huerto del Edén, pero ya salió con una naturaleza cambiada, con una naturaleza fuera de la comunión y del control que Dios sí debía de otorgarles a través de la obediencia al comer del fruto del árbol de la vida. ¿Ok?
Pero como ellos salen, ella sale sin embarazarse, ¿cómo fue el embarazo de Caín en Eva? ¿Cómo creen que haya sido el embarazo de Caín? Ah, nunca se habían puesto a pensar en eso, ¿verdad? Pues se tenía que cumplir lo que el Señor le dijo. Y entonces el embarazo de Caín fue bastante difícil, porque además de que la naturaleza espiritual de Adán y Eva ya había cambiado y había entrado la corrupción y la muerte, como dice en Romanos el apóstol Pablo, por causa de la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo y el mundo entró la muerte por esa causa de esa desobediencia y toda la corrupción y la muerte, las leyes de la muerte y la corrupción. Entonces el hijo que engendran Caín ya va a nacer con esa misma decreto de parte del Señor y por eso hace lo que hace con su hermano Abel. El primogénito, ¿qué hace con su segundo, su hermano? Le quita la vida. El primogénito de la creación, el primer ser humano nacido, que tuvo que atenderle el parto su papá. Porque ¿quién atendía el parto de Caín? Pues no fue un médico, ¿verdad? Ni nació en una clínica. Nació en el campo ya bajo decreto de maldición, ¿verdad? Ahí tuvo que nacer Caín y andaba corriendo para todos lados. Adán, ¿y ahora qué hago? ¿Ah, qué hago? Y ahí está, mira, está saliendo ahí. Algo, pues parece que tiene cabeza como la nuestra. Y si es que nació de cabecita, ¿no? Si hubiera nacido de pies, yo no sé qué hubiera pasado. Si uno como médico se las ve difíciles en un parto podálico, ¿no? Como yo como médico se los puedo decir, y es complicadísimo. Para eso hay cesárea, ¿no? Pero ni modo que le hicieron una cesárea ahí a Adán, a Eva. Peor se hubiera puesto la cosa. ¿No? Entonces ya que nace Caín y lo saca y nace y después saca la placenta, ¿y qué es esto? Y ahí colgando con la placenta y el Caín ahí nacido, agarrando de los pies y con la placenta ahí moviéndose de un lado para otro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y Eva, pues hazle un nudo, córtalo, no puede quedarse con eso así. Era la primera vez que nació un ser humano sobre la tierra. Ujú. Y pues bueno, ya le cortó el cordón ahí, pues bueno, por instinto, a lo mejor ya habían visto cómo nacían los monitos, digo al menos, ¿no? Y bueno, los animalitos, ¿cómo le hacen? Bueno, no, no es clase de biología ni de zoología, ahí ustedes investiguenlo, averigüenlo ustedes, cómo atienden sus partos los animalitos, porque han sobrevivido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Dios puso algo importante en los hombres, muy importante. Entonces, bueno, entonces ese primer nacimiento ya había una genética en Caín de hacer el mal, ¿o no? Ya había una genética ahí, ya había una intencionalidad. Por eso es que surge el deseo y la envidia y el celo con su hermano. Ujú. Pero entonces cuando eso pasa, ya estaban abandonados por Dios, ya estaban abandonados, ¿o no? Dios los había abandonado, ¿verdad? Había abandonado el Señor la comunión con ellos y ellos para con el Señor, aunque lo conocían muy bien, aunque sabían bien. ¿Qué hicieron cuando nació Caín y eran niños? Porque la inexperiencia de Adán y Eva, de que no tuvieron infancia, porque ellos no tuvieron infancia, ¿verdad? Ellos no nacieron de parto, fueron creados del polvo de la tierra Adán y después del costado le sacó a Eva, pero no fueron bebés nunca, ni nunca fueron lactantes, ni fueron adolescentes. Nacieron con plena madurez como para poblar la tierra, sexualmente maduros. Entonces no tenían ninguna experiencia en cómo crear hijos. Y el primer hijo le salió, pero como le salió, por eso el Señor Jesús le dijo, tus preñeces y darás a luz con gran dolor. Y por eso empezamos a hablar de los errores de la crianza de los hijos. ¿Qué es lo que es hoy? Da a luz todos los matrimonios sobre la tierra.
potencialmente hablando, un Caín, ¿sí? Un Caín. Ay, no, pero qué duro se oye. Bueno, sí, pero también puede ser que estén dando a luz un descendiente de Set, un setita, un descendiente de Set, ¿ok? Porque ese fue el tercer hijo que nació. Y Adán y Eva, cuando ven lo que pasó con su hijo primogénito, que acabó con la vida de su hermano Abel, pues bueno, fue terrible para ellos. Fue la primera vez que veían un acto así de tal magnitud, terrible, ver el cuerpo de su hermano, de su hijo, de su hermano de Caín, verlo, o si lo sepultó, que no se sabe, no dice nada. Pero dice que la tierra clamaba a Dios la sangre de Abel, ¿no? El de la inocencia, y se habla de Abel ahí en Hebreos, ¿no? Entonces, pero el Señor sí sabía bien qué había pasado. Y hay un dato interesante porque Dios seguía hablando con Caín y seguía hablando con Abel. O sea, yo les dije, sí, los abandonó, sí, pero no fue un abandono tal como es un divorcio, sino fue una separación temporal, como cuando dice Pablo en la de carta a los Corintios, a no juntarse por algún tiempo y dedicarse sosegadamente a la oración, ¿sí? En proporción, ¿ok? Así fue lo que el Señor hizo cuando Adán y Eva, y todo el larguísimo paréntesis hasta que viniera el Mesías. Se separó temporalmente para que la humanidad se dedicara sosegadamente a restaurar la comunión con Él, que fue a través de las profecías, a través de todo lo que eran las cumplimiento hasta que viniera la regeneración, la palingenesia que hablamos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se ha entendido? Fíjense qué panorama, ¿no? Tan tremendo. Y bueno, cuando nace Set, que significa restitución, ahí ya vemos que el Señor ya había empezado a cumplir la profecía que se le dio a Eva cuando le dijo que de la mujer nacería la semilla, que de la persona que le aplastaría a Satanás la la autoridad, ¿no? Cuando le dice, y ella, porque le está diciendo el Señor a la simiente de ella va a aplastar tu simiente, te va a aplastar la cabeza. Tú le dirás en el calcañar, que habla del sufrimiento de Cristo. Y ya desde entonces el Señor empieza a trabajar. Y cuando nace Set, Set también fue educado con los relatos del huerto del Edén. Porque cómo nos llegó hasta el día de hoy a nosotros el Génesis y todo el Antiguo Testamento, a través de lo que Adán y Eva sí le contaron a sus hijos, principalmente a Set. Y el relato del Génesis, todo lo que pasó, se lo fueron transmitiendo de generación en generación. Y el Espíritu Santo se encargó de mantener el recuerdo del Génesis hasta que nos llegue hasta el día de hoy de la promesa del Señor. Y esto se debe hacer a través del matrimonio. Ujú. Llevar a nuestros hijos al Génesis, al principio del Espíritu, en ellos y en nosotros como padres, para que ellos sepan y conozcan lo que ocurrió en el principio y para que ellos sepan y signifiquen lo que es el matrimonio y el diseño del matrimonio para con Dios. Es decir, que se les aparezca Cristo presencialmente a través del matrimonio con los ministerios de Cristo en el matrimonio. Así como lo dije, el sacerdote, el pastor, apóstol, porque es el fundador también, el esposo, cada marido, apóstol, pastor y sacerdote, y, y la esposa, profeta y maestra.
en su familia, y los dos evangelistas. El ministerio quíntuple. Ahí está la aparición de Cristo en cada matrimonio. Para el Señor esto es lo que espiritualmente es una actividad del matrimonio, ¿eh? Para eso. Pero esto no iba a ocurrir hasta que no viniera la redención a través de Cristo, o sea, la palingenesía, que se dio a partir de José y María, ¿ok? En ese vínculo matrimonial que tuvo que sufrir un proceso, porque fíjense, ¿saben cuántas veces estuvo en peligro de que la vida de Cristo terminara prematuramente? Desde el momento en que José sabe que podría pasar María por el desprecio, el menosprecio y se muriera de hambre embarazada, porque él la hubiera dado carta de repudio. Esa ya fue una primera agresión en contra de Cristo, ¿sí? Después, cuando se va a Belén por el censo, José y María, que ella tiene que viajar una gran distancia de kilómetros y que ella ya estaba en sus últimas semanas de embarazo, ya estaba en sus últimas semanas de embarazo, ¿sí? Y que se fue caminando al lomo de burro. Imagínense lo que era, irse en burro, ya cumpliendo casi los 9 meses de embarazo, en un camino lleno de piedras, lleno de, espérenme, estoy viendo un dato que les quiero dar. Espérenme, les voy a decir nada más cuánto recorrieron. Imagínense a María, ¿no? ¿Saben cuántos kilómetros hay entre Nazaret y Belén? 150 kilómetros, con casi 9 meses de embarazo. Y era un camino que era famoso por los ladrones, los asaltantes. 150 kilómetros en un burro, en María. ¿Creen que no hubo una amenaza de un nacimiento prematuro? Por eso que cuando llegó a Belén, pues nació el bebé, pues después de 150 kilómetros en burro. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no iba a nacer ahí? Pues sí, y también José se las vio igual que de difícil que Adán, porque se tenía que replicar la situación matrimonial. ¿Sí? ¿Se dan cuenta del paralelismo? Esto en la hermenéutica, que es el estudio de la interpretación bíblica, se llaman pasajes paralelos. Así se llama esta figura. O sea, comparar una escritura con otra. Y aquí estoy comparando yo lo que ocurrió entre José y María y lo que haya ocurrido en el pasado con Adán y Eva en el nacimiento de su primogénito. Exactamente lo mismo, pero en situaciones diferentes por el origen del hijo, porque Caín nació para el mal, para la iniquidad, porque nació de la mentira, pero en la palingenesía o en el nacimiento y la restauración del Mesías, nace la verdad, que es Cristo Jesús, para ir y revertir ese nacimiento de un Caín y que naciera el Mesías Redentor, que a la vez es Dios hecho carne. ¿Ok? ¿Vamos bien? Está bueno eso, ¿no? Está muy bueno, muy bueno. Ahí vamos entendiendo toda una serie de situaciones que se dan en el vínculo matrimonial. Y vuelvo a insistir, ¿por qué les estoy insistiendo en el matrimonio? Porque tenemos que captar la magnitud de lo que es el divorcio para Dios. Porque todo esto que he hablado, todavía nos faltan cosas, que les tengo que decir, pero esta es la magnitud de lo que representa un matrimonio de creyentes para el Señor. Para el no creyente es otra cosa, es otra cosa. Y no ocuparemos más que unas cuantas palabras para eso. Pero para los que crean y estén posicionados en Cristo, esto es lo que significa. Esto es lo que significa. Bien, ¿vamos bien? Sí. Bueno.
Vamos a ir ya cerrando esto con lo siguiente. Em, Fíjense esto que está aquí, en su manual está. Si encontramos una posición doctrinal para el divorcio, sería la caída del divorcio y la adquisición de la naturaleza adámica, la cual facilitaría el derrumbe del vínculo matrimonial a largo plazo, a largo plazo. Ujú. Y tenemos evidencias que sobran, aún, aún en el pueblo de Dios, o sea, la nación de Israel antigua en el Antiguo Testamento. Díganme las vidas de los reyes. Háblenme de un Salomón que tuvo 700 esposas. O háblenme de un David, ¿no? Lo que hizo con Betsabé. Y que ahí lo abandonó Mical, lo abandona Mical, su primera esposa, que fue la recompensa que dio Saúl por haber vencido a Goliat y entre otras cosas más, ¿no? Y lo que se casa por consolar a la viuda Abigail, ¿no? Que sí, que iba a ejecutarse al marido a Nabal. O sea, matrimonios bastante difíciles, ¿no? Como hubo buenos matrimonios. Y hubo unos regulares, ¿no? Como Manoa, que se le apareció un ángel parecido a lo de María, se le apareció a la esposa de Manoa para anunciarle el nacimiento de Sansón, ¿sí? Y que no le creyó Manoa. No le creyó. Ah, sí, mira, se te apareció un ángel. Sí, ¿cómo no? O sea, así se llama el que está el del kiosco de allá, ¿no? Ahora ya ese es un ángel, ¿no? No le creía. Hasta que se le aparece el ángel a Manoa. Y cuando le dice a su esposa, se me apareció un ángel, ya le ha de haber dado un cachetazo. ¡Ah! Te lo dije. ¡Pum! Y así ya. Dices que vi a Dios, vi al ángel y me iba a morir. Ah, pero pues así es, ¿no? Desde la edad, así son las cosas. Así son las cosas. Por eso la mujer es más espiritual que el hombre hasta hoy. ¿Y por qué es más espiritual la mujer? Pues fíjense, el 99% de mi auditorio actualmente en este momento son mujeres. Porque ¿dónde están los hombres? Bueno, tal vez estén escuchando, tal vez, y eso espero. Sí, no, no, sí, no, Miguelito sí está, yo sé que sí. Él siempre, casi siempre está. Ujú. Y el Roque Hoy anda, no está de viaje. o está de viaje, bueno, pero siempre está, Sí, siempre está, siempre sí, está. sí, sí. Ok, bueno, Igual y le la, vamos a pasar la clase, ahí está, así la claro, no escucha. podía faltar el Pablito. Bueno, es infaltable el Pablito. Sí, perdón, perdón, perdón. Ahí están, ahí están. Y Lore, pues yo creo que le relata todo a su maridito. Sí, él todavía no llega a casa, así que yo le cuento todo, Sí, bajo yo sé que es por con todo. lo del trabajo, sí. Pero ahí están, Más, pueden ver los videos, ¿no? ¿sabe que hoy hablaba con una... Ay, perdón, Debbie. Sí, No, diga, que diga. en A general ver. en la historia siempre somos mujeres, se ve en las congregaciones, se ve en o Y sea, en general somos muchas o sea, en el servicio abundan más las mujeres. Sí, Lore, iba a decir algo. Que justo, bueno, todo lo que es la materia, hoy justo hablaba con una señora, una chica joven, está Mm, casada ya hace unos cuantos años, y ellos se apartaron con su matrimonio, los dos se apartaron de Dios, y justo hoy hablaba con ella porque están en crisis mm, y ella se está planteando una separación. uh, Eh, y bueno, y hablaba con ella y caíamos en este mismo punto de que la mujer siempre es la que tiene esa sensibilidad. Ella dice, ¿por qué tengo que ser siempre yo la que busca que Dios esté en el medio? ¿Por qué él no puede ser el que dé el paso, el que sea el sacerdote de la familia? Dice, a mí me cansa siempre tener que ser la que da el primer paso para que en cada crisis que pasamos como matrimonio, eh, que no termine en lo que hoy ella dice está cansada y quiere, y bueno, si él no quiere, si él no va a poner de su parte, si él no va a ir a Dios, ya no quiero, pero es un reclamo
Y creo que la mayoría de las esposas en algún momento hemos hecho ese Sí, reclamo. sí, 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 sí. Eh, es así. Pero bueno, hoy les he dicho por cuál es la razón. Mm. Es la restitución de la mujer, la dignificación de parte de Dios de la mujer. ¿Sí? Así es que por eso el maltrato, fíjense cómo le habla más este, a el apóstol Pablo, le habla más a los hombres que a las mujeres. Más advertencias duras, así, de jalarle las orejas más a los hombres. No les grites, no las maltrates, trátalas bien, son como vaso más frágil, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor Jesús también la dignificó. Y hay unos ejemplos hermosos de parte del Señor Jesús de cómo restauró a la mujer de una manera maravillosa, maravillosa y hermosa, ¿no? Y él es el más importante, porque tenía que ser el postrer Adán el que dignificara a la postrer Eva, cosa que no hizo el primer Adán. Y eso tenía que redimirse. Ujú. Y lo hizo bien, lo hizo muy bien. Tanto así, fíjense, tanto así que llenó del Espíritu Santo a su madre desde el vientre. ¿Qué mujer desde el vientre es llena del Espíritu Santo? María lo fue. Llena del Espíritu Santo, con su embrioncito Jesús ahí en su vientre. ¿Qué mejor dignificación podía haber para la mujer? Y no estoy exaltando equivocadamente a la persona de María, se entiende, ¿verdad? Yo lo que quiero darle la dimensión justa y exacta y equilibrada, pensada y espiritualmente correcta. Pero sí, fue una mujer admirable. Y un esposo igualmente admirable, y un matrimonio admirable, como para que hasta el día de hoy siga apareciéndose el Mesías Redentor en un matrimonio que ha nacido de nuevo. Ese es lo que es un yugo por igual. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? Bueno, muy bien. Si no hay dudas, vamos a dejar hasta acá. Y ya llevamos hora y media, ¿no? Pasó el rápido. ¿No? ¿Sí o no? Sí, sí, ¿no? Empezamos a las 7, son 8:35, 34. Se nos fue rápido el tiempo, pero bien. Continuaremos el próximo jueves y ya entraremos ya más en materia acerca de lo que es para Pablo y que lo explica muy bien. Y vamos a regresar al tema de la circuncisión. Ahí vamos a regresar a ese tema, porque bueno, ahí ataremos cabos, ahí veremos varias situaciones importantes y lo vamos a comprender bien. Bien.